amargado. Dios no quiere que hagas metas este año. Dios no quiere que hagas planes y te pongas metas. Dios quiere que tú le empieces a creer a Dios por algo. Amén. Dios quiere que tú te propongas en qué le vas a creer a Dios por este año. ¿Qué le vas a creer? Las metas son cosas que tú puedes hacer. Tú puedes bajar de peso, tú puedes ahorrar, tú puedes hacer ciertas cosas. Tú lo puedes hacer, cambiar de trabajo, puedes educarte. Son cosas que tú puedes hacer. Pero la fe te lleva a lo imposible, a lo que tú no puedes hacer, a lo que solo Dios puede lograr a través de tu vida, a esas cosas que es imposible hacer en tus propias fuerzas. Y Dios te llama precisamente a que le creas. Dios me ha impactado en estos últimos días, me impactó el año pasado y me dijo: Israel, yo quiero que me creas más, yo quiero que me creas más. Y yo quiero motivarles a una vez más ahora a ustedes a creerle a Dios, a depender que Dios puede hacer cosas mayores en su vida y a través de su vida. ¿Qué es fe? La Biblia nos lo dice en Hebreos 11:1. La fe es la confianza de que en verdad sucederá. La confianza de que en verdad sucederá. Lo que esperamos es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Fe es algo que viene de parte del Espíritu Santo. Los creyentes no lo tienen, aunque dicen tenerlo, pero los creyentes no pueden tenerlo porque es alguna fortaleza que el Espíritu Santo le da a sus hijos en el momento de la conversión. Es algo que Dios permite en nuestros corazones para que nosotros caminemos en una certeza, en una seguridad de que Dios va a hacer algo en nuestras vidas, algo que no podemos hacer. Y Dios nos pone precisamente en múltiples veces en situaciones en las que es difícil esperar algo grande. Tras de este libro en Hebreos vienen diferentes héroes de la fe. Héroes como Noé, que le creyeron a Dios que iba a tener que construir un arca porque iba a llover, algo que nunca había sucedido ni sabía cómo se veía. La Biblia nos habla de los héroes que fueron capaces de creerle a Dios que los iba a poder sacar de un faraón que era imposible en sus fuerzas salir de él, de la máxima potencia del mundo. Dios le dio gente la capacidad para creer que iban a poder recibir las cosas que eran inesperadas. Y de eso precisamente Dios levanta gente que quiere creerle a Dios en lo que en tus propias fuerzas no lo puedes hacer. Así que mi pregunta para ti en este año no es cuál meta tienes, pero en qué le vas a creer a Dios. ¿En qué estás dispuesto a creer al Señor? La fe no se basa en lo que vemos. La fe se basa en tres cosas. Y si quieres escriba esto. La fe se basa, número uno, en quién es Dios. El año pasado pasamos más de un mes, 2-3 meses hablando de quién era Dios. ¿Quién es Dios? Nos hicimos esa pregunta y lo explicamos a través de la Biblia. ¿Quién es Dios? Yo creo en Dios porque sé quién es, porque la Biblia me revela quién es. Creo en Dios por lo que Él dice que va a hacer, su palabra, sus promesas. Creemos en Dios porque Él promete y Él cumple. Y número 3, creemos en Dios porque lo hemos visto obrar. Aquellos que ya tienen un poco o algún tiempo en el camino de Dios han visto en el pasado a Dios obrar sobre sus vidas y saben que Dios es fiel y que es capaz de hacer las cosas que en tus propias fuerzas no puedes hacer. Entonces tenemos tres columnas, 3 cimientos que sostienen nuestra fe. La fe no es emocional. La fe no es un deseo del alma. La fe no es nada de eso. Hay una certeza, una seguridad. Sé porque sé que Dios va a obrar sobre mi vida. Y la Biblia nos habla, quiero hablarles de algún pasaje en el cual los discípulos tuvieron que aprender a confiar en Dios. Y también un padre de un niño que estaba endemoniado. La Biblia dice en Mateo 17 la siguiente cosa: cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar.
Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráenmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijo: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús le dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieras fe como la de un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con ayuno y oración. Ahora vamos a ir analizando algo que quiero que entendamos aquí. Número 1, escriba ahí: la fe tiende a debilitarse. La fe se debilita, la fe no es constante. La fe en nuestras vidas no es algo que siempre lo vas a tener. No es un factor constante en nosotros. La fe tiene sus formas y sus temporadas. La gente que dice que siempre tiene fe en Dios, creerá mentalmente en Dios, pero muchas veces realmente en el alma batallamos para creer. Y déjenme explicarles por qué. Una de las cosas que presenta este pasaje es esto: una confrontación a los discípulos. Le trajeron a este niño a los discípulos, y la Biblia nos dice esto: y lo he traído a tus discípulos, pero los discípulos no han podido sanarlo. No pudieron sanarlo. Los que habían estado siguiendo a Jesús y lo habían visto hacer milagros, que habían hecho milagros con el Señor, y se les había otorgado autoridad para sanar, para reimpulsar demonios, para hacer cosas poderosas, no pudieron sanar al niño. No lo pudieron sanar. La Biblia nos dice que no le sanó. ¿Por qué? Porque no tenían suficiente fe. No tenían fe en ese momento, y nos preguntamos por qué. Ya habían experimentado el caminar en el agua, acababan de ver a Jesús transformado, acababan de ver cosas poderosísimas, pero no tenían fe. Un día es así. Un día Elías hizo llover fuego del cielo, y al día siguiente estaba todo deprimido, todo desanimado, estaba queriendo no hacer nada más. Un día podemos hacer tú y yo grandes declaraciones de fe. Oh, yo sé que Dios está conmigo, Dios me va a levantar, Dios va a levantar a mi familia, Dios va a hacer cosas milagrosas, y al día siguiente estamos todos deprimidos y con la ala caída. Dije, como si Dios no estuviera ahí, como si Dios no estuviera obrando. Así somos nosotros. Diferentes situaciones en nuestras vidas hacen precisamente que nuestra fe esté así como las olas de mar. A veces está fuerte, a veces no está fuerte. Hay factores, eso es una realidad. Y por eso es que tú miras aún gente que algún tiempo le creyó a Dios por grandes cosas, y pasaron años y tienen todas las verdades bíblicas y se saben todas de memoria, y pueden estar orando, pero ya no tienen fe para creerles en lo imposible, y están estancadas sus vidas espirituales. Hay cristianos que le creyeron a Jesús por salvación y están estancados, son bebés espirituales, les falta fe para crecer. Y por eso Jesús se frustró. Jesús se frustra cuando no ve fe. Fíjense en las palabras que le dice. Eso está bueno. Bueno, no está tan bueno. Yo no quisiera que me lo dijera a mí. Y dice: respondiendo Jesús le dijo: oh gente incrédula. ¿A quién se lo dice? Se lo dice a los discípulos. Oh gente, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Uy, eso está fuerte. Yo no quisiera que Dios hablara de mí de esa manera. ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo voy a tener que aguantarles? ¿Hasta cuándo van a reaccionar? La frustración de Jesús fue porque, debiendo de tener fe suficiente para ejercer su autoridad en esta tierra, incredulidad llenó sus corazones y se apagaron, y no veía a esos discípulos fuertes, ese que dijo: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o aquel que dijo: Señor, tú dime, yo pongo el pie en el agua y yo camino contigo. Vieron a uno que no pudieron. La Biblia nos dice dos palabras que son bien claves aquí para entender el problema de la incredulidad. La primera es generación incrédula.
Apistis. Pistis significa dependencia y confianza en Dios. La palabra pistis significa una posición de desconfianza. Es una actitud de no confío en ti. ¿Cuántos de ustedes se han sentado en una silla floja? Tú te sientas y está toda tembeleca. Aquí tenemos en la iglesia algunas de esas, así que tenga cuidado donde se sienta. No en el santuario, allá afuera. Ya algunos saben de lo que les hablo, ¿verdad? Y nomás te mueves tantito y suena. Y si ya no tienes esa confianza, estás agarrado de la mesa así para sostenerte. Esta silla me va a tirar. ¿Alguna vez les ha pasado eso? Una desconfianza. Eso es precisamente lo que los discípulos estaban hablando. O sea, no puedo depender confiadamente de Dios. Tengo que hacer algo más. Ok, sí, voy a orar, pero voy a buscar otra solución. Voy a orar, pero voy a buscar otro recurso. Voy a buscarle de otra manera. No voy a soltar todo el peso de mi confianza en Dios. Solamente parte. Pero me voy a poner firme. No vaya a ser que este Dios me suelte en medio del camino. Eso no es confianza, eso es desconfianza. La segunda está también horrible. La primera es una realidad, es el resultado. La segunda es el caminar de alguien. Generación perversa. Generación perversa. No se está refiriendo precisamente a pecado aquí. No está hablando de una perversidad de pecados sexuales o un pervertido. No está hablando de eso. La palabra perverso es alguien que originalmente estaba en un camino recto, pero que se torció en el proceso. Algo que debería de estar bien funcionando y en el proceso se torció. Ese es un pervertido. Y Dios le habló a los discípulos: ustedes son unos pervertidos. Qué feo. Son perversos, más bien, tan perversos. Se han pervertido. ¿Qué significa eso? Como lo que decía, chueco. Como cuando un carro se desviela. ¿Saben lo que es desvielar un auto, verdad? Un motor, lo vas manejando, y si lo manejas sin aceite, las partes internas del auto se empiezan a quemar y las ramas o las varillas que deberían de sostener los cilindros se empiezan a torcer por el exceso de calor, por el exceso de cosas que había. Cuando se te olvida ponerle aceite al motor, hermanos, hermanas, amén, se te puede desvielar, se te puede fallar y de repente el motor deja de funcionar y se queda ¡pum! Andaban manejando muy bien y de repente el motor se te puede paralizar ahí, se te puede detener y ya no va a ningún lado, ya no se maneja porque le faltó aceite. Hay algunos de nosotros que estamos como un carro desvielado, ya no vamos para ningún lado. Ya no tenemos metas, no tenemos planes, no tenemos sueños, no tenemos fe para creerle a Dios. Vamos viviendo al día a día, vamos viviendo haciendo las cosas que se necesitan hacer. Hemos perdido porque nos ha faltado el cuidado de ponerle aceite a nuestras vidas. Nos ha faltado el ponerle la gracia de Dios y hemos descuidado nuestro caminar con Dios, que necesita estar fuerte otra vez más. Cuando la fe se debilita, ya no miras a Dios obrar, sino empiezas a ver a los gigantes y los problemas. Y pierdes tu camino. En lugar de ser un cristiano poderoso, avivado, entregado, animado, eres un cristiano que se siente en una silla a esperar que el servicio se acabe e irte a tu casa a vivir tu día a día. Eso es lo que eres. Un cristiano más, un asistente más a la iglesia, que no conoce que tiene todas las bendiciones del cielo, que Jesucristo ganó al resucitar de entre los muertos y que están a disposición de los que les creemos a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén a eso? Denle el aplauso a Dios. Amén. Miren, el problema de que Jesús no reprende al demonio, reprende a los discípulos. Porque el problema no es el demonio. El diablo no tiene poder, hermano. Anda como león rugiente, pero ya está chimuelo. Ya le dio un trancazo Jesús en la cruz y ya no puede hacer nada. No le tengas miedo a los demonios. Esos se van en el nombre de Jesús.
No le tengas miedo al diablo, ni al mundo, ni a los problemas. Dios es más grande que cualquier situación. El problema no eran los demonios. El problema era el cristiano incrédulo. El problema era nuestra falta de confianza en Dios. El problema no es el problema está más interno y ese está en nosotros. 3 razones por las cuales puede ser que nuestra fe pueda enfriarse. Número 1 es porque nuestra fe es reemplazada por la experiencia. Cuando has tenido un tiempo en el Señor de caminar con Él y has tenido experiencias con Él, tiempo se vuelve a hacer una rutina. Josías nos lo decía el domingo acerca de la gloria de Dios. Se vuelve una rutina. Y esto ya lo sé hacer, ya sé predicar, ya sé servir aquí, ya sé orar, ya sé leer la Biblia. Y se vuelve una rutina. Y lo llegas a hacer ya en tus propias fuerzas. Todo lo que puedes hacer para el Señor va a haber un momento en que lo haces en tus propias fuerzas y le dejas de creer en Dios. ¿Por qué? Porque ya no necesitas a Dios para hacer ciertas cosas. Ya no necesitas a Dios para servirle. Lo puedes hacer tú porque lo has aprendido. El Señor te lo ha enseñado, claro que sí. Pero ya te acostumbraste a hacerlo. No lo necesitas. Claro. Porque has adquirido costumbre. Muchas veces pasa eso. Hemos aprendido la costumbre. Sabemos leer la Biblia. Y ya no necesitamos de la ayuda de Dios que nos ayude a entenderla. Porque ya la hemos leído varias veces y la comprendemos. O cualquier otra área en nuestras vidas se ha vuelto una rutina y no necesitas a nadie. Cuando te vuelves tan experto, la fe se apaga. Pablo mismo decía, él mismo, no que lo haya alcanzado todo, pero considero todo como estiércol, como basura, como excremento, con tal de alcanzar a Cristo. Todos los éxitos y todos los conocimientos son una bendición y son importantes. Edifican tu fe, pero al mismo tiempo pueden ser una base de confianza personal. La segunda razón por la cual muchas veces nuestra fe se apaga es porque hemos dejado que las circunstancias tomen el control de nuestras vidas. Cuidado cuando hablas más de tus problemas. Cuidado cuando hablas más de tu matrimonio que de las promesas de Dios. Cuidado cuando hablas más de tus finanzas que de las promesas de Dios. Cuidado cuando hablas más acerca de los problemas de migración que acerca de Dios. Amén. Hay algunos que se levantan en la mañana para ver en las redes sociales. ¿Y dónde está la migra? A ver qué dice Univisión. Y se mandan textos diciendo, oye, está por tal lado y está por el otro lado. Y cuidado porque yo vi camionetas por aquí y vi camionetas por allá. Y estamos todos asustados por las circunstancias. Hablamos mucho de eso. Cuidado cuando estás hablando más de tus problemas que de lo que Dios tiene para tu vida. Porque entonces tu fe está puesta en las circunstancias y no en el Señor. Las circunstancias, los temores, la indiferencia, el razonar demasiado sobre ciertas situaciones, crean un ambiente de fe débil, nos hacen débiles espiritualmente. Y todos podemos caer en eso. Caemos en ese meternos en una situación de incredulidad, de confiar precisamente más en otras cosas. Otra de las cosas que sucede es porque produce poca fe, es porque hemos transferido nuestra fe a otro lugar. Nuestra fe no debe de estar puesta en la fe, nuestra fe no debe de estar puesta en nadie más que en Dios ni en las circunstancias. Transferimos nuestra fe a ciertos lugares. Y pasa mucho de que cuando no has recibido tú una respuesta a una oración, has pedido al Señor, le has creído a Dios por algo y pasa un tiempo y no recibes lo que pediste, tu fe empieza a menguar, tu fe empieza a apagarse. Especialmente hay pruebas que no duran una semana ni un mes. Hay pruebas que duran meses, años. Y cuando pasan esas pruebas de años, muchos menguan su fe en el proceso. Y han dejado de confiarle a Dios por lo imposible. Han dejado de confiarle a Dios por lo que Él puede hacer. El padre de este niño, desde chiquito, este niño estaba presentando problemas de endemoniado. Estaba poniendo problemas. Y había llegado a crecer el niño. Y el niño no se solucionaba. Y el padre pudo haber perdido su fe por la situación que estaba viviendo. Es desgastante. Las pruebas nos hacen desgastarnos. Es una realidad. Pero yo te digo hoy,
Es tiempo de que le vuelvas a creer a Dios, porque Dios sigue siendo el Dios de lo imposible. A veces tarda el Señor, pero el Dios todavía puede hacer grandes cosas en tu vida. Amén. Entonces, si mi fe se debilita, si mi fe está débil, tengo que aprender a fortalecerla. Amén. Tengo que aprender a que mi fe sea fuerte, de que mi fe sea firme, que mi fe sea fuerte. Por eso los discípulos se preocuparon. Así que escriba ahí: en segundo lugar, la fe se fortalece en la presencia de Dios. ¿Cómo fortalezco mi fe? La fortalezco en su presencia, la fortalezco en la presencia de Dios. Después de que el Señor sanó al niño, vienen los discípulos. Y dice aquí la Biblia, déjeme leérselo mejor. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo afuera? Me encanta la actitud de los discípulos. Los discípulos podrían de haber dicho: no pude, pero Dios puede. Él hizo el milagro. Pero los discípulos no se conformaron con solamente decir: no pudimos, que muchas veces hacemos ese tipo de acciones. Dijeron: Señor, se hicieron una pregunta: ¿por qué no pudimos? Y lo tomaron aparte. Esto es precioso lo que hicieron los discípulos. Fíjate ese detalle. Tomaron un tiempo aparte en privado para estar con Jesús. En la presencia de Dios podemos resolver todos estos tipos de preguntas. ¿Por qué, Señor, estoy estancado? ¿Por qué? ¿Por qué estoy viviendo la situación que estoy? ¿Por qué no estoy viendo resultados? ¿Por qué mi situación está en esta condición? ¿Por qué? Lo tomaron aparte y desearon estar en su presencia. No le dieron la vuelta, no lo huyeron, no se quejaron de él, a pesar de que les dio una buena regañada. Al contrario, le dice, lo contrario, dice así: presencia. Es que él dijo: yo queremos saber, Señor. Muchas veces podemos estar en la iglesia y no estar en su presencia. Muchas veces podemos estar aquí y solamente es venir e irnos. Pero ellos quisieron hablar con Jesús, y eso es importante. La gente tiene que tener un hambre. Tenemos que tener un hambre por la presencia de Dios. Salmos 84:2 dice: anhela mi alma. Me encantan las palabras de David, son poderosísimas. Anhela, es una ansiedad. Es como cuando estás debajo del agua y te quedas sin oxígeno y anhelas salir arriba del agua para... ¿Alguien ha vivido eso? Que te estás ahogando y... qué rico el aire. Eso significa anhela mi alma, y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Una ansiedad, un deseo. La fe crece cuando tienes una convicción, es por estar en la presencia de Dios, por conocerlo en lo íntimo, por pasar tiempo con Él, por tomar una cita con nuestro Señor. La fe se fortalece cuando hay ese anhelo. Pero también la fe no solamente se fortalece en ese aspecto, pero también la fe se fortalece cuando empiezas a depender. Y Jesús habla con ellos y le dice, Jesús le dijo, la razón por la cual, le da la respuesta, la razón por la cual no estás viendo una manifestación de Dios es por vuestra poca fe. Es por esta poca fe. Y no está hablando de cantidad, está hablando de calidad. ¿Qué dice la Biblia? No es poca en cuanto a cantidad, es en calidad. Quizá no le estamos dando toda nuestra fe a Dios. No le estás dando toda tu confianza en Dios. Solamente le estás dando algo de ella. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvieses fe, escucha esto, porque si les digo que tuvieses fe como un grano de mostaza, y ahí está, fíjense, el tamaño, una vez más, la semilla más pequeña, diréis a este monte, pásate de aquí, y se pasará, y nada le será imposible. Aquí está la promesa. El problema no es un problema de autoridad, ni de poder, ni de capacidad de ver la mano de Dios. El problema es una situación de depositar a la actitud de nuestra alma, de darle lo mejor a Dios. Es una fe
activa y dependiente de lo que Dios puede hacer. El asunto no es que tan grande es nuestro Dios, el asunto es que tanto estamos dispuestos a confiarle a Dios. La fe es grande cuando depositas tu fe, confianza y completa disposición en un Dios tan grande. Es cuando estás dispuesto a creerle: Señor, yo creo que tú puedes hacer grandes cosas en mi vida. Tú puedes hacer cosas mucho más allá de lo que yo me imagino. Yo no necesito vivir una vida ordinaria ni mediocre, teniendo un Dios tan grande. No debo de conformarme a vivir una vida ordinaria y simple. Tengo que creer que Dios, tú puedes hacer algo mayor en mi vida. Ahora déjenme decirles la siguiente cosa. Jesús le dijo: pero hay un problema, hay una solución. Quizás nos sentimos, dije, pues yo quiero creerle a Dios, pero no tengo ese nivel de fe. Y Jesús le dijo: yo te voy a decir cómo lo vamos a solucionar. Este género no se quita sino con ayuno y oración. Muchos han pensado de que se trata de los demonios. Yo me recuerdo haber estado ayunando y orando por una muchacha que creí que estaba endemoniada durante semanas y semanas y semanas. Y nunca se le fue el demonio. Pero no era porque estaba endemoniada, es que tenía asma. La pobre muchacha, y parecía que estaba endemoniada. Después le cuento la historia completa. Pero no era el asunto del demonio. A los demonios y a los problemas no se les reprende con ayuno y oración. ¿Cómo se les reprende a los demonios y al mundo y a los problemas? En el nombre de Jesús. Eso es todo. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema no era lo del demonio. Ayunas y oras para quitar tu incredulidad. El problema de estos discípulos no era falta de poder, era falta de fe. Falta de creerle a Dios que podían hacer grandes cosas. Y entonces le dice: necesitan orar, ayuno y oración. No es una acción religiosa que hacemos. Ayuno y oración es meternos con el Señor, porque necesitamos aprender a depender de Él. Dejamos de comer, dejamos de recibir alimentos, porque necesitamos depender en Dios. Yo sé que hay algunas personas que les es muy fácil ayunar. Muy fácil. Oigan, no les da hambre nada. Pueden pasar días y no les da hambre. Yo no soy de esos, a mí sí me cuesta. ¿Cuántos son como yo? Y cuando piensas, me voy a meter ayuno, ay, pero el café en la torre. Y luego le buscamos. Y si le busco, al fin que si agarro café orgánico no funcionará. ¿Cómo le busco la manera de hacerlo? Aquí buscamos nuestras maneras. La realidad es que el ayuno duele. Por lo menos para muchos de nosotros. Alguien diga que sí, que le duele. A algunos no les duele, yo sé, que Dios los bendiga. Pero duele, pero ese dolor, es decir, ese sacrificio que tú estás diciendo: Señor, te deseo más a ti que el alimento. No puedo permanecer en esta situación. Necesito que me hables. Necesitas que me hagas entender. Y vas al ayuno sin agenda. No vienes a pedirle nada a Dios. Vienes a escuchar de Él y decirle: ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mi vida? Algunos vienen al ayuno para torcerle la mano a Dios. Señor, si yo me sacrifico y me da hambre, tú vas a resolver mis problemas. Ese no es un buen ayuno. No le puedes torcer la mano a un Dios tan poderoso. Es yo que me tengo que humillar delante de Dios y decirle: Señor, te necesito, háblame. Necesito tu presencia. Y hay veces que Dios nos habla en el ayuno, hay veces que no. Pero el simplemente hecho de humillarnos, Dios mira esa actitud y entras en un proceso nuevo en la presencia de Dios. Y es por eso que el Señor le dice a los discípulos: su poca fe se acercan formada a la manera que dependan de mi presencia. ¿Qué tanta hambre tienes de Dios y de su presencia? Va a determinar el final, determinar hacia dónde vas.
Y es que muchos de nosotros estamos necesitados grandemente de la presencia de Dios y no nos damos cuenta porque no queremos pagar el precio. Nuestras vidas son como un celular. Cuando tú sacas el celular en la mañana del cargador o en el día del cargador, ¿te dan cuenta que el celular tarde o temprano se va drenando y se va menguando? Y si no lo cargas, ¿qué le pasa? Se apaga. Y aunque le aprietes el botón de encendido muchas veces y le digas y todo, no va a prender. Necesitas recargarlo. Necesitas cargar el celular. Nuestras vidas se drenan con la ansiedad, con las preocupaciones, con el ruido, con el orgullo, con los enojos. Se va drenando. Y necesitas hoy volver al Señor y decirle: Señor, necesito tu presencia. Necesito tu presencia. Y eso es una decisión. La fe se revela no por emociones ni por palabras. La fe es revelada por acciones. Escuche, quiero terminar con esto. Si tú realmente le crees a Dios, tienes que dar pasos de fe, como lo hicieron los sacerdotes cuando fueron al Jordán. Y les dijo el Señor: tienen que cruzar el río Jordán, un río caudaloso. Pero no fue hasta que pusieron el primer pie en el río, donde las aguas empezaron a abrir. Tuvieron que dar un paso de fe. No basta con decir palabras bonitas y autosugestionarte que tienes fe. Fe se manifiesta con acciones. Abraham, Dios le dijo: yo quiero que me sacrifiques a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham agarró al día siguiente inmediatamente a su hijo, llevó madera, llevó un cuchillo, llevó lo necesario para prender el fuego y se lo llevó a un monte sin dudar ni esperar, porque él creía que después de que lo sacrificaba, el niño iba a resucitar. Hizo un paso de fe. El Señor proveyó el sacrificio para ese día, pero Abraham demostró que era un hombre de fe, no porque había creído que Dios tenía el poder para hacer cosas grandes en él, pero porque Abraham tomó una decisión y hizo un cambio. David era un hombre de fe, pero él no demostró ser fe por sus cánticos, ni por los salmos, ni nada de eso. Él demostró ser creyente cuando se paró en medio del campo de batalla a enfrentarse a un gigante y decirte: en el nombre del Señor de los ejércitos, hoy van a comer las aves tus carnes. Aún te tomaron una decisión de fe por creerle a algo imposible. Y ahora yo te quiero preguntarte a ti: ¿por qué le vas a creer a Dios? ¿Qué paso de fe tienes que tener? ¿Qué paso de fe tienes que darle a Dios? Yo le he dicho al Señor: Señor, yo quiero empezar a tomar pasos de fe en mi vida, cual no he tomado en los últimos meses o años. Quiero que me retes. Estoy listo para creerte por cosas que yo no voy a poder lograr ni las circunstancias me van a dar. Yo quiero creerte porque yo lo he visto que lo has hecho antes, y estoy seguro que en esta etapa en mi vida, la mejor etapa de mi vida, estoy listo para ver cosas mucho más grandes de lo que he visto anteriormente. Cuando yo me entregué al Señor, concluyo con eso. No sé si ya había dicho que iba a concluir, y si ya dije, borren la anterior. Esta sí es la buena, creo. No, miren, cuando yo me convertí en Señor, mi familia era un desastre. Mis papás se iban a divorciar, habíamos perdido todo el dinero, lo habíamos perdido. Debíamos los calcetines, los nuestros y los del vecino y los de todo el mundo. Debíamos más de lo que pudiéramos tener. Padres perdieron sus casas, carros, muebles, lámparas, todo. Lo perdieron todo y todavía se quedaron con una deuda inmensa. Tenía 20 años. Mi papá se emigraron a los Estados Unidos para conseguir dinero. Dije: y en el proceso, mi hijo, te voy a firmar todo esto porque ahora tú estás en cargo de todas nuestras finanzas y negocios y todo. Yo me tuve que ser responsable de esa deuda de mi padre. A los 20 años de edad, tenía un año de haberme convertido a Cristo. Y estando en ese proceso de que yo tenía miedo de llegar a mi casa. Gritaba: Señor, yo no
quiero ir a la casa. Yo no quiero ir a la casa porque sentía que los cobradores me estaban esperando ahí. Tenía miedo, una situación de angustia y de gritar en el camino. Ustedes han estado alguna vez en esa situación de angustia en lo que no saben ni cómo salir de esa angustia. Yo estuve ahí. Y para acabarla de males, en medio de esa situación, choqué un carro. Mi carro lo choqué y con ese le choqué a 2 carros más. Era enero y el carro era del año, recién salido de la agencia, y se acababa de vencer mi aseguranza. ¿Te puedes imaginar? Como que las cosas iban de mal en peor y el hoyo iba grande, iba más grande. Y la gente me decía: todo lo que te está pasando es de Dios. Hasta un compañero borracho me lo dijo: Israel, todo lo que te está pasando es por causa de Dios. ¿Qué traes, Señor? ¿Qué traes? Así que me encerré en mi cuarto y le dije a Dios: Señor, ¿qué quieres conmigo? ¿Qué quieres conmigo? ¿Qué quieres con mi vida, Señor? Yo era como ese auto que le digo desvielado. No iba ni para ningún lado ni para otro. Mi juventud no iba para ningún lado. Yo pude haber sido un cristiano más sentado en una silla, porque eso es lo que iba. Venía un domingo y al siguiente no iba. Ese era el tipo de cristiano que yo era. Y venía a la iglesia, alababa a Dios, y el sábado ya estaba con los amigos en las borracheras. Era un cristiano estancado y paralítico, queriendo seguir al Señor. Y Él me dijo: no, yo no quiero que te quedes. Sentí que el Señor me dijo: yo no quiero tenerte así. Es tiempo de que empieces a creerme por tu vida, por cosas mayores. Y empecé a cambiar. Empecé a leer la Biblia, a orar, a ayunar, a servir a Dios, a hablarle a la gente de Cristo. No solamente un día entre semana, todos los días de la semana. Despertaba orando, dormía orando. Le dije: le voy a consagrar mi vida entera. La deuda tardó 2 años en pagarse. La pude pagar. Nunca dejé de diezmar. Y le di el 40% de mi salario para la construcción del templo de la iglesia. Le creí a Dios que Él podía sostenerme en medio de las peores crisis que estaba viviendo. ¿Y saben qué? Él lo hizo. Él lo hizo. Él no me faltó ningún día. Muchos días nomás eran frijoles y tortilla, pero no me faltó. Dios estuvo ahí y le podí creer a Dios. Y el día que terminé de pagar mi deuda e iba a poder gozar de mi salario a tiempo completo, tenía muy buen salario, muy buen salario. Dije: ahora sí voy a gozar de cada centavo que estoy ganando, porque ya pagué todo. El día que pagué la cuenta, oye, Señor, le digo: gracias, Señor, gracias por lo que me das. ¿Qué quieres de mí? Que renuncies. Que renuncies y me sigas y me creas que yo te puedo sostener. Y le digo, al mes después de ese, diciembre de 1995, 23 de diciembre, ya había vendido todas mis cosas y regalado la mitad de ellas. Algunas las vendí bien, a otras las malbaraté, pero desbaraté todo. Y subí a un avión y le dije: Señor, úsame. Sin salario, sin nada, sin recursos. Pero yo le dije: Señor, si tú quieres hacer algo conmigo, yo te creo en este reto de fe. Y han pasado 30 años, hermanos y amigos, y el Señor ha sido fiel. 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 Ahora yo te quiero decir algo. 30 años después estoy listo para un nuevo rito de fe. No sé qué es lo que el Señor tiene. El Señor ya me enseñó. Y el año pasado el Señor ya me enseñó que Él puede darme mucho más de lo que yo le pido y mucho más de lo que yo le creía. Y yo creo este año que Dios tiene que romper con un estancamiento. Y te estoy hablando de mí. Y ojalá tú sigas conmigo. Yo quiero que Dios rompa con un estancamiento que he experimentado a nivel ministerial. Estoy listo
para un nuevo reto de fe. Y yo te quiero preguntar, ¿y tú? ¿Estás listo para creerle a Dios? Este año no se trata de metas. Puedes cumplir muchas metas. Puedes tener bonitos negocios, bonitos carros, bonita educación, todo. ¿Estás listo para creerle a Dios por más que eso? En la parte de abajo de su guía de servicio ahí le puse, ven, yo les motivo a que tú y Dios le digas: Señor, no quiero ser una persona de poca fe, ni un perverso, un incrédulo. Quiero ser alguien que te confía. Pónganse en sus pies. Espíritu Santo, gracias por dejarme abrir mi corazón a mis hermanos y hablar lo que tú has puesto en mi vida para compartir. Señor, yo sé que tú, Señor, vas a completar la obra en darles entendimiento a nosotros y a mis hermanos de lo que quieres hacer con nosotros.